Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Una de muchas es su bendita palabra, viva, eficaz, para los que vienen con hambre y sed de justicia. Yo le pido siempre día con día a Dios y le he orado a Dios para que todo aquel que viene a su misericordia, que viene a buscar estas riquezas, que viene con temor a guardar estos caminos y ha creído en la vida eterna, que va a haber un juicio, que hay resurrección, para que Dios toque sus corazones, a todos los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, a todos los que Dios tenga predestinados, bendito hermano y bendita hermana, para el día de mañana, ya sea por este medio o por otro medio, para escuchar la verdad. Yo le pido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores y por todos los que daban un seguimiento. Le he pedido por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que yo me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 22 de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Vuelvo a repetir, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y así, bendito hermano y bendita hermana, ayer veíamos sobre la profundidad de las sanaciones de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad que Dios le dio para que Cristo Jesús también pudiera hacer milagros con el primer pueblo, porque era justo, como ya Dios nos los explicó, que el primer pueblo viera y creyera. Con el paralítico, uno de los milagros que hizo, que fue levantar a un paralítico, cuando dijo que es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate y camina. Así, bendito hermano y bendita hermana, sigamos viendo estas enseñanzas cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en carne y que han quedado vivas, para que Dios nos dé discernimiento de este bendito pacto, de su amor y para lo que vino. Dice en el versículo 9, pasando Jesús de allí, una vez que sanó al paralítico, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Este varón que describe la bendita palabra es nada menos y nada más que el autor de esta carta que Dios utilizó como instrumento, que le estamos leyendo, que es San Mateo, también conocido como Matías, pero aquí habla de Mateo. Vamos, bendito hermano y bendita hermana, a profundizar esta enseñanza, no como historia, porque por algo lo deja Dios, como el paralítico. Cada acción que Cristo Jesús hace tiene muchísima profundidad para el pueblo de Dios, para una enseñanza. Bien, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el oficio de pescadores era una obra poco retribuida, con poca retribución, hablando monetariamente. Eran pobres, pero habían algunas obras y algunos trabajos que muy remunerados, sobre todo en Roma, trabajar en la mesa de tributo y trabajar en el gobierno de Roma. Pues sabemos que en estos tiempos eran tiempos corruptos, eran tiempos como hoy en muchas ciudades, ¿verdad? Para poder hacer alguna movilización o poder no ir a la cárcel o algo, sabemos que con dinero va a ir el perro. Ese es un dicho que mundano, un dicho
del mundo, ¿verdad? Un policía, una autoridad, cuando alguno transgrede algo, sabemos que el dinero pues ha comprado siempre a muchas autoridades, así que tener en aquel entonces un puesto, un hueso, llamándolo así, como el que tenía Mateo, que era una mesa de tributos. Usted investigue, ya no bíblicamente, sino en las enciclopedias de historia, en aquel entonces, que era muy renumerado. El trabajar era un hueso bueno, trabajar en la mesa de impuestos, se hacía dinero. Ahora bien, aquí lo que vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, que no importa la cantidad que nosotros dejemos, porque ya hablamos que también la riqueza de cada uno, la familia, la obra que tenía Pedro, que tenían estos hombres y que dejaron también, fueron riquezas. O sea, no importa la cantidad, pero también lo que vamos a aprender aquí es sobre la cruz, es sobre que cuando Cristo Jesús llama también hay poder, porque la palabra de Dios dice, y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. O sea, un instrumento que tiene la presencia de Dios, tiene poder en la palabra para convencer, claro, a los que tienen fe, porque hay muchos que aunque uno vaya con el Espíritu Santo y Dios les ruegue para dejar el mundo, no lo dejan. Estamos hablando de gente que tiene fe, de gente que cree, de gente que lo deja todo. ¿Cuál es el precio por seguir a Cristo? Porque aquí habla, sígueme. Acuérdense que también San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y qué es el camino? Seguirlo. ¿Y qué cuesta seguirlo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Como vamos a ver más adelante, el que no toma su cruz y desprecia su vida y quiere guardar su vida, la perderá. Pero el que toma su cruz y pierde su vida por mí, la ganará. Este hombre en este momento estaba perdiendo el hueso, estaba perdiendo la vida, estaba perdiendo las riquezas, estaba perdiendo un hueso que no cualquiera se lo daba. Y que estaba estimando en ese momento Mateo por basura, eso por el conocimiento del rey. Así también lo dijo Pablo. Ahora todo lo estimo como basura por el conocimiento que aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, para poder seguir a Cristo se necesita, el pacto es una muerte, una separación de una obra que me da riquezas temporales donde hay ladrón y polilla. Y donde Cristo Jesús dijo, atesoren donde no hay ladrón y polilla. Entonces, seguir a Cristo es dejar todo. Es, por ejemplo, yo ahorita tengo compromisos cotidianos todos los días aquí con Cristo Jesús. Y viene Satanás todos los días a ofrecerme una obra. Pero también ahí hay un pacto. Para que Satanás a mí me haga próspero, para que Satanás a mí me dé casa, carro del año, pues necesito yo seguirlo, y dejar la cruz, dejar esta obra. También, si yo quiero seguir a Cristo, necesito dejar la obra que yo tenía antes. Esa obra que es mentira, que es engaño. Esa obra y ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocuparan en Él, para que comieran con el sudor de su frente. Entonces, bueno, sígueme. Y aquí está la fe. Aquí está no dudar. Aquí está el creer. Porque el no creer es empezar a cuestionar, empezar a murmurar. Ay, pero no creo. Dios es amor. No creo que me pida todo. Aquí está. Sígueme. Y se levantó. Y aquí Cristo Jesús sigue vivo, en espíritu. Su palabra es viva. Y aquí la estamos viendo. Para el que quiera seguirlo, que sepa el costo. Que sepa lo que significa el bautizo, una muerte, una separación, para poder ser un alumno y para poder aprender. Y le siguió. Bien, y aconteció, dice en el 10, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido
se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, una vez que Mateo los siguió, fueron a un aposento a meterse. Cristo Jesús, en todo momento, cada acción, cada obra, fue para salvación, cada enseñanza. Llegó a un aposento, se sentó en una mesa que estaba llena de publicanos y de pecadores. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, la palabra publicano es alguien que no está en el camino de Dios, como un gentil. Y pecador, pues de igual manera. Ahora, fíjense, bienvenido. Vamos a aprender aquí algo muy importante. Voy a profundizar ahorita con los versículos que siguen. Se sentaron juntamente a la mesa con él, puro pecador, puro publicano, y sus discípulos, que ya lo seguían. Dice entonces, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Fariseos. Fariseos se les conoce como de la tribu de Leví, el sacerdocio que en aquel entonces se ejecutaba, entre paréntesis, el ministerio y la obra que Dios había encomendado en el primer pacto, en el templo, los rituales y la ley. Los fariseos eran sumos sacerdotes que trabajaban en el templo que Dios había mandado erigir, el segundo templo que erigió Esdras y Nehemías por órdenes de Dios. Ese en donde hoy está el muro de las lamentaciones y ya no está ese templo. Bueno, eran ellos llamados los fariseos y también conocido bíblicamente por el mismo Dios y el mismo Cristo Jesús, que eran hipócritas, que eran pecadores, que buscaban los primeros lugares, que buscaban dinero, que vivían en las mejores zonas y que precisamente por no haber creído en Cristo Jesús, por no haberse arrepentido, tenían un corazón ya endurecido y perseguían a Cristo Jesús porque tenían envidia, porque a Cristo Jesús lo empezaban a seguir muchos. Entonces, en todo momento también vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, que los opositores, aunque carguen Biblia, aunque carguen palabra, porque estos decían que eran hijos, que eran siervos de Jehová, que eran servidores de Jehová, que ellos atestiguaban y se vestían como sacerdotes y también llevaban la ley, llevaban pergaminos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De igual manera, vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, cuál es el fruto de hoy, porque también hay fariseos y le voy a decir cuáles son los fariseos el día de hoy. Los fariseos se jactaban de una señal en la carne llamada circuncisión, que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento para reconocerlos como pueblo de Dios. Y todo el que tenía la señal en el prepucio se jactaba de ser pueblo de Dios, se jactaba de tener la ley y de tener conocimiento. Ahora bien, por tener la señal en la carne. Ahora, hoy los fariseos simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, es los que en la carne cargan una Biblia, dicen que son cristianos, se congregan cada domingo y esa es su señal, no la de adentro, no la obra de estar crucificado, no la obra de ser luz, no la obra de ser sal, no la obra de caminar en el mar, porque la circuncisión verdadera es tener el poder de Dios para modelarlo en la cruz, para estar muertos. Esta es la verdadera circuncisión el día de hoy, no que me jacte, ¿verdad?, con una señal en la carne por ir a una congregación cristiana, por cargar una Biblia, porque ya ni Biblia cargan sus celulares, ¿verdad? Ya ni saben utilizar la Biblia. O sea, yo conozco muchos cristianos y muchas congregaciones donde llevan sus teléfonos y ya no saben utilizar la Biblia. Pero bueno, han caído también en la trampa de Satanás, ¿no? Porque no hay nada como tener una Biblia, como enseñarle a los congregantes que carguen su Biblia, que sepan utilizar una Biblia, siempre y cuando estén en la cruz y sean sumisos a la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces, hoy, bendito hermano y bendita hermana, esos son también los fariseos.
y vamos a aprender que aunque se disfracen, aunque digan que conocen a Jehová, siempre va a haber oposición con lo que enseña Cristo. Nunca van a poder entender la verdad, y esto lo vamos a ver, porque Jesús estaba sentado con pecadores y con publicanos. Ahora, cuando vieron esto los fariseos, que ya le dije quiénes son los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cuando ellos eran pecadores también, ¿verdad? Y publicanos y pecadores. Porque en el Antiguo Testamento sí estaba escrito, bendito hermano y bendita hermana, que todo aquel que no estuviera sujeto a la ley del primer pacto, pues fuera expulsado del pueblo. Como también hoy en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ir aprendiendo, la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos convivir con un hermano que practique el pecado. Pero bueno, pero aquí nos va a dar mucha enseñanza Jesús. Fíjense bien. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos a profundizar esto. Aquí no había paralíticos, no había ciegos físicos, no había sordos literalmente físicos, sino, ¿se acuerda que yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, del paralítico y de las sanaciones que nuestro Señor Jesucristo nos deja como enseñanza en la bendita palabra, que es espiritual? Que la verdadera enfermedad está en la carne, en el corazón, en la envidia, en la avaricia, en la codicia, en todo lo que Satanás nos trajo. Que esa es la enfermedad principal que viene a sanar Cristo Jesús. Que también le he dicho yo que la de la carne también. Porque aquí estamos viendo que estaban sentados publicanos y pecadores, mas no paralíticos, ni sordos, ni ciegos, ni muertos. Entonces, bien, aquí ya nos habla de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado que trajo Satanás. Y esa enfermedad nos trae la codicia, nos trae la avaricia, nos trae el rencor, nos trae el odio, nos trae el vengarnos. O sea, es un fruto horroroso cargar con eso. Estábamos enfermos, totalmente. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico. Los fariseos estaban enfermos, todos estaban enfermos, porque la bendita palabra de Dios nos dice que cuando Cristo Jesús vino no había un solo justo, que todos eran pecadores. Como dice la palabra, que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Como dice la palabra, que no había uno solo que hiciera el bien. A eso vino Cristo. Ahora bien, muchos no reconocen que son pecadores, porque los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no pecamos, nosotros guardamos, y eran muy hipócritas. Entonces, Cristo Jesús no puede venir por una persona que no confiese o que no crea que es pecadora, porque así lo dice en 1 de Juan, que no nos engañemos diciendo que no tenemos pecado, porque el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, Entonces, para poder entrar, bendito hermano y bendita hermana, a escuchar a Cristo Jesús, hay que reconocer por la bendita palabra que todos pecamos, que somos pecadores. Pero hay mucha gente que se jacta, que tienen y manejan las escrituras, que dicen que no son pecadores. Entonces, yo le voy a decir algo para que podamos entender bien esto. Miren, a mí me dicen que tengo diabetes, un doctor, y que tengo que ir 3 días o 4 días a la semana para que me dé medicamentos y para que me dé un orden alimenticio que tengo que seguir. Pero yo digo: no, yo no estoy enfermo, hombre, son exagerados los doctores. Yo no. Ahora, ¿el doctor me puede sanar si yo no reconozco que estoy enfermo? ¿Y si yo no voy al hospital a escucharlo? Pues no, yo ni tengo el conocimiento, no soy doctor, ni tampoco voy a poderme sanar solo, si soy necio.
y no creo, ¿verdad? Como muchos diabéticos que se han muerto por no llevar y no sujetarse. Entonces, el reconocer y creer que el doctor me diga, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad de muerte la diabetes, tenga mucho cuidado, y que yo tema por mi vida y valore mi vida, y le crea a alguien que tiene un reconocimiento, una célula, ¿verdad? Y un reconocimiento como médico, pues entonces yo me voy a acatar y voy a ir, y me voy a declarar enfermo. Entonces, los fariseos se jactaban que no tenía pecado. Esos simbolismos utiliza Dios, de sanos y enfermos, hablando del pecado. Recordemos que Cristo Jesús se le conoce como un doctor. Bueno, entonces dice, los sanos no tienen necesidad de médico. El médico es Cristo, el que vino a quitarnos la avaricia, la codicia, el miedo, el dolor, la tristeza, etc. El odio, sino los enfermos. Y dice en el 13, id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, voy a profundizar esto, bendito hermano, pero antes de esto, quiero decirle que con esta cita de San Mateo 9:13, a mí me han atacado muchas iglesias. ¿En qué aspecto? Bueno, una vez, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos escoge para entrar en este camino, que nos dice, ya no peques más, tus pecados son perdonados. Te perdono tus pecados, todo lo que hiciste, primero, porque estabas bajo un gobierno adversario del mal, y te manejaba y te manipulaba. Y segundo, porque estabas en ignorancia y no tenías esta ley, ni tenías un pacto, ni tenías conocimiento de esto. Pero ¿sabes qué? ¿Crees en el Evangelio? ¿Quieres ser rescatado? ¿Quieres salir de la muerte? El pacto es que te vas a sujetar a mí, ya no peques más, ya no regreses para atrás. De aquí, borrón y cuenta nueva. Pero sí te digo que ya con conocimiento, que ya con el poder de Dios, que ya lavado con la sangre de Cristo Jesús, no juegues conmigo. ¿Por qué? Si tú juegas conmigo y practicas el pecado, entonces ya vimos los cerdos, ya vimos perros, ya vimos hipócritas, entonces yo te regreso para atrás. Pero hay pecado de conocimiento y pecado que no es de conocimiento. Entonces, a esas personas o a esos personajes que fueron prevaricadores, que se burlaron, que no guardaron el pacto, como lo dice en primera de Juan 3:8, que el que practica el pecado es el diablo. Entonces, como también lo dice en Corintios, si un hermano anda en Tesalonicenses, si un hermano anda desordenadamente, no se junten con él. Como lo dice en Corintios, ¿qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? Pero esto es cuando ya. Entonces, en este tiempo que Dios me ha permitido, bendito hermano y bendita hermana, con la autoridad que Dios nos ha dado y con la palabra, ha hecho muchos son los llamados. Recuerde que ya vimos la puerta angosta y la puerta ancha. Y un verdadero siervo que tiene la autoridad delegada por Dios y tiene a Dios adentro, no permite que se estén burlando de Dios. Y hay de aquel siervo que sea un alcahuete y que por el diezmo, las ofrendas, por los aplausos, tenga a personas así. Entonces, el mandamiento de Dios es limpiar, hacer, porque son un peligro dentro de una congregación. Y esta cita bíblica siempre me la han sacado. Él vino por pecadores, Él vino como usted los hace a un lado. Bueno, aquí estamos viendo que todavía no venía ni el bautizo, hermano. Ni siquiera había dado Cristo Jesús su sangre todavía. ¿Sí? En la limpieza de los pecados, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea. Pero ¿cuándo fue? Sea limpio, sea salvo.
por el sacrificio de Cristo Jesús. Aquí Cristo Jesús estaba preparando el camino. Bueno, entonces es muy importante también que Jesús vino por pecadores. Y también se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, para que nosotros no juzguemos, como muchos cristianos que piensan que son cristianos, juzgan a católicos, juzgan a testigos de Jehová, juzgan otras doctrinas. Yo no tengo por qué juzgar a alguien que no ha tenido la oportunidad de ser resucitado y de tener una ley. Yo no tengo por qué juzgarlo. Nosotros juzgamos no a los de fuera, sino a los que están adentro. Así lo dice también en Corintios, ¿verdad? Y hay muchos que se dedican a estar juzgando que a los homosexuales, a las lesbianas, a los secuestradores, a los asesinos, hasta se meten con los presidentes. Yo he visto, ¿verdad?, muchas congregaciones que se meten en la política. Hermano y hermana, no podemos juzgar a los de afuera. ¿Por qué? Porque están bajo un gobierno y están en ignorancia, están muertos, están en Egipto, están bajo un poder. Por eso Cristo Jesús se llama el libertador. Por eso nos mandó con los pecadores, nos mandó al mundo. Por eso Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, una vez que les dio un crecimiento y los dejó adiestrados, y resucitó Cristo, les dijo, por tanto vayan a todo el mundo, con los pecadores. Vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. No dijo vayan y juzguen. No, bauticen y enséñenles todas las cosas. Pero bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, una persona, yo he ido con muchas personas que están enfermas de pecado y les he querido servir, les he querido dar mi vida y me dicen, no, yo estoy bien como el diabético, no, yo no estoy enfermo. Pues no, los sanos no tienen necesidad de médico, hermano, no tienen necesidad, pero los que reconocen que con el Evangelio son humildes para reconocer que son pecadores, a ellos puede servir Cristo Jesús, a ellos puede sanar Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les dijo Cristo? Ir, que aprendan, lean, aprendan lo que significa misericordia quiero. Ahora bien, misericordia, ya lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que muchos, también el día de hoy, es más, la mayoría de los que se jactan decir que son cristianos, no tienen misericordia. Porque ¿qué es la misericordia? La misericordia viene de la palabra miseria. Miseria. Y yo le he puesto siempre el ejemplo y se lo vuelvo a poner para poder entender bien. Yo nací en un pueblo extremadamente pobre, en África, con hambre, sin agua para bañarme, sin alimento, durmiendo en la tierra, sin baño, con una fosa séptica. Y había un millonario en el pueblo, multimillonario, que todo aquel que llegaba a humillarse y a decirle, por favor, le ruego, le suplico alimento, agua, le suplico, me ayude, por favor. Y que el rico, al ver mi miseria en su corazón, haya tenido misericordia, porque al tener misericordia es el darme, el darme. Y así, durante un año estuve, hasta que me dijo, ¿sabes qué? Vente, te voy a compartir de mi riqueza, te voy a compartir de mi herencia, te voy a dar unos millones de pesos, te voy a dar una casa, pero, ten misericordia como yo la tuve de ti. Y así, bendito hermano, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos pecadores, cuando estábamos bajo el yugo de Satanás, Dios tuvo misericordia y nos mandó a alguien a tocar nuestro corazón con el Evangelio. Pero ¿cuántos hoy, fariseos,
representantes no salen a tocar puertas? ¿Cuántos no salen a llevar el evangelio? ¿Cuántos no van a repartir riquezas? ¿Cuántos están criticando a la gente de al lado? Cristianos, ay no, el homosexual, ay no, la lesbiana, ay no, el secuestrador. ¿Cuántos? Jesús no vino a juzgar, sino vino a salvar. ¿Por qué no vino a juzgar? Porque estábamos bajo un poder con demonios, manejados por demonios. Y es horrible ser un instrumento de un poder superior donde uno no se puede librar, donde solamente hay uno que nos puede librar. Pero cuando reconocemos que estamos enfermos, cuando reconocemos que tenemos necesidad de Él. Por eso también hoy, bendito hermano y bendita hermana, la palabra está viva, ¿verdad? Porque hoy nos juzgan a nosotros, se la pasan señalando, se las pasan juzgándonos, como hace 2 o 3 días, ¿no? Por ahí hay unos comentarios en contra de mí, ¿no? Que yo nada más diezmos y que soy un hereje y pues sin conocerme este amigo, porque yo no lo juzgo, ¿verdad? Sin conocerme me está juzgando. Y se le contestó, ok, si usted tiene la verdad y yo pienso que no, pues dedíquese a dar la verdad, dedíquese a hacer el bien. En vez de estarme señalando o estar juzgando, pues venga, hábleme y con amor dígame que me arrepienta, pero dígame y hágame saber mis pecados con la Biblia. Eso es lo que hace una persona que tiene a Dios adentro. Misericordia. Porque si yo estoy rico, si ya me llenó mi canasta de peces y de pan, y me mandó a repartir a los hambrientos, y si yo me quedo con el talento, o me quedo con la canasta, y hay gente muriéndose de hambre y yo no lo comparto, hermano y hermana, no he aprendido lo que es misericordia. Porque lo que di por gracia lo debo dar por gracia. Yo le he puesto, y le vuelvo a repetir el ejemplo que Dios me permitió ponerle sobre la misericordia, de que yo me estaba ahogando simbólicamente, ¿eh? Un ejemplo, en una laguna helada, grande, tenebrosa, 30 metros de profundidad, y estaba en medio, y estaba amarrado con algas, con plantas, y ya me estaba ahogando y estaba acalambrado. Y de repente llegó una balsa con alguien arriba, me dio la mano, me ayudó, me sacó, me echó un salvavidas y me llevó enfermo, ya muriéndome en la orilla, con médico. Me sustentaron hasta que pudiera yo estar sano. Y entonces una vez que estuve sano, yo dije, gracias, gracias, amigo, ¿quieres darme las gracias? Sí. Pues mire, ahí hay una lancha y ahí hay salvavidas. Y aquí está el doctor. Vaya, porque hay muchas lagunas y hay mucha gente ahogándose, y dedique su vida. Si usted está agradecido conmigo de que le salvé su vida, vaya también usted. Y ahí está, bendito hermano, ¿verdad? Como los fariseos, hoy hay muchos que se la pasan juzgando, que se la pasan criticando, pero por sus hechos no muestran un fruto de amor. Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban en el primer pacto de llevar animalitos, tórtolas, y se jactaban, como hoy, ¿verdad? Se jactan de ir los domingos, de ir con un trajecito, se jactan. A eso le llaman sacrificio a ellos. Pero en el primer pacto, Dios pedía sacrificios de animalitos como una sombra de lo que iba a venir, como diciendo Dios, ese pacto ya lo vengo a transgredir, ya lo vengo a dar por viejo. Ahora viene el pacto del amor, ahora viene el pacto de llevar el evangelio, ahora viene el pacto de ir a todas las naciones, porque en todas las naciones hay enfermos y pecadores. Dice, porque no he venido a llamar a justos. Es imposible. Porque alguien que no necesita doctor, alguien que dice que no peca, no podemos hacer nada por él. Yo le digo, yo conozco cristianos que pecan,
pero están engañados. Y Dios me permitió en su momento tratarles de ayudar y se molestaron. Y me dijeron, pues yo no peco, tú no sabes lo que hago todos los días. ¿Tú por qué me estás señalando? Yo no peco. Ok. Por una persona que esté enferma y no reconozca que tiene pecado con la palabra de Dios, no puede el doctor actuar. Ha venido por todo aquel que cuando se le abre la Biblia y escucha que tiene pecado, viene y se sienta a la mesa para darnos conocimiento del engaño en que estábamos. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, al arrepentimiento. Porque ¿qué es el arrepentimiento? ¿Para qué estaban en la mesa? Para decirles, Cristo Jesús, el pecado entró por el mundo, todo lo que hacen, ustedes están enfermos de avaricia, de codicia, porque todo lo que hacen no es de Dios. Yo les vengo a traer una vida nueva. Señor, me arrepiento, sí, reconozco, quiero esa vida que tú me das. Ya. Solamente los que reconocen pueden entrar por la puerta del redil. Como cuando predicaba también Dios por medio de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Más claro, ni el agua. 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista. Recuerden, Juan el Bautista todavía enseñaba discípulo es alumno. O sea, Juan también tenía el don de enseñar el camino. Pero vinieron a él los discípulos de Juan. También Cristo Jesús tenía discípulos. Ahora, Dios y Cristo permitían que Juan enseñara. Claro, fue un hombre diestro, fue un hombre con sabiduría, fue un hombre que gritaba arrepiéntanse, fue un hombre que sabía del nuevo pacto, fue un hombre que sabía del Salvador, fue un hombre que sabía cómo entrar por la puerta del redil y enseñar. Vinieron diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan no venían a acusar, sino venían a preguntar humildemente una duda. Y cuando se le pregunta humildemente al maestro, al sabio, cualquier duda, Jesús responde siempre al que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Los fariseos, recordemos, los que han dado un seguimiento en Mateo, ¿se acuerda que ellos ayunaban pero para ser vistos por los hombres? Y demodaban su rostro. ¿Qué tiene, hermano? Estoy ayunando. Oye, hermano, usted es muy santo, qué bueno. Entonces, claro que los fariseos ayunaban para ser vistos por los hombres. Vimos, bendito hermano y bendita hermana, el tema sobre el ayuno, que es poner primeramente la comida espiritual que la comida física, la comida del cuerpo. Porque yo le repito y le reitero, yo antes de levantarme y tomarme un café o tomarme un vaso de agua o tomarme cualquier cosa, cualquier alimento, lo primero que hago es buscar el alimento espiritual, la oración, la lectura, la enseñanza. Porque con ayuno le estamos mostrando a Dios que en primer lugar ponemos el reino de Dios, este alimento, y que nos importa más este alimento que el otro que viene por añadidura. Bueno, y para tener también una comunión íntima, ¿verdad? Entonces, ayunaban, eso se hacía en el Antiguo Testamento, porque también yo toqué una enseñanza del ayuno espiritual, que es estar nosotros sin comer de la mesa de Satanás, que son los deseos de la carne, que también es un ayuno espiritual. Ahora, preguntaban, ¿por qué los fariseos y nosotros ayunamos y tus discípulos no? Fíjense bien lo que dice. Jesús les dijo, ¿acaso
¿Pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora mire, mucha enseñanza. ¿Acaso pueden los que están de bodas? De bodas. A Jesús simbólicamente se le representa como el esposo y a los seguidores, a los que dejaron el mundo, como la esposa. Ya hemos también en otras enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me ha permitido dar el porqué, simbólicamente, el porqué. Bueno, Cristo Jesús primeramente, como Rey y Señor, se casa con una virgen, no con una ramera, no con una prostituta. Ahora, en el momento en que yo fui llamado y se me perdonaron los pecados, me volvió virgen, me volvió una doncella y me dijo, guárdate y ya no peques más. Y así se me pusieron las arras y empezó mi discipulado, y muchos que son llamados y permanecen en la fe, en el temor, y se dejan moldear sin regresar a prostituirse y se mantienen limpios mediante la fe, mediante el poder de Dios, y se van dando una forma hasta llegar a tener la estatura del varón perfecto. Entonces esa doncella la toma Cristo Jesús por esposa cuando le da un ministerio, sea apóstol, maestro, profeta, sea lo que sea, cuando lo hace miembro del cuerpo, porque entonces la va a utilizar como un óvulo espiritual para que por medio del Evangelio y la comunión que tenemos con Cristo Jesús, mediante el bautizo, engendremos con el esposo y con la esposa, engendremos hijos para Dios y seamos una nodriza y seamos la esposa fiel que cuida a los hijos de Dios, del esposo, que vela por ellos, que se dedica como una esposa de aquellas buenas esposas que se dedicaban al hogar y se dedicaban a los hijos, a educarlos, a alimentarlos. Así también la casa es la iglesia, el estar apacentando al rebaño, el estar siendo una nodriza, el estar dirigiendo a sus hijos a la vida eterna, esa es una esposa. Y las bodas ya están aquí, bendito hermano, en este nuevo pacto. Porque en el primer pacto, la mujer o la esposa era el primer pueblo, pero de Jehová. Pero en este nuevo pacto somos de Cristo Jesús. Y así nosotros damos hijos espirituales, como Cristo Jesús nació sin semen, nació del Espíritu Santo. También a nosotros se nos ha delegado el poder por medio del Espíritu Santo para poder engendrar hijos no nacidos de carne, sino espiritualmente. Como dice la palabra, de cierto te digo que lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Hablando del nacimiento espiritual por medio de una esposa que tiene el Espíritu Santo, escogida por Dios y no puesto por el hombre, y que tenga el poder para convencer por el Evangelio. Y en ese momento Cristo Jesús, con la comunión que tenemos, le estamos dando hijos. Entonces ya tenemos, el ayuno es para pedir, el ayuno es para rogar, el ayuno, bendito hermano, es para, Señor, dame, Señor, que venga la luz, Señor, el Salvador, Señor. Entonces, si yo ya tengo mi ministerio, si yo ya soy esposa, ¿qué le voy a pedir a Dios? Nada más que me sustente y que no me desampare. Pero ya me hizo su esposa, ya llegué a tener el don, ya llegué a tener el talento. Por eso hay mucha enseñanza. ¿Acaso pueden los que están de bodas, que eran sus discípulos?
los que lo habían seguido ya. Tener luto. ¿Cuál es el luto? El esposo está lejos. Ya llegó la salvación, ya llegó Cristo, ya llegó la luz. Entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? No habla de sus discípulos. Habla de muchos que entraron por la puerta del redil y el enemigo los engañó y les quitó la cabeza. Les quitó el esposo y están de luto, están muertos. Y esas congregaciones siguen ayunando, siguen pidiendo. Mire lo que dice en el 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace una rotura peor. Enseñanza. Un vestido para vestir que ya tiene 15, 20 años la tela y se abre. Y yo le quiero poner un remiendo nuevo de tela y empiezo con una aguja a coser. Pues la tela nueva está fuerte, pero el vestido viejo no, se va a desgarrar, ya no aguanta, ya le meto la aguja, quizás la aguja la aguante, pero el hilo y el remiendo nuevo van a jalar y ya no puedo yo remendar un vestido viejo. ¿Qué está diciendo Dios? El primer pacto, lo que Dios dio por viejo, y los cultos, que el esposo no había venido, que no había venido el evangelio de la salvación, no había venido este bendito pacto, esta bendita obra, no había venido de llevar el evangelio, de ir por los enfermos, de ir por los pecadores, no había llegado. Entonces, para poder tener yo a Cristo, necesité haber dejado lo viejo. Esto quiere decir, el primer pueblo, como Pablo, dijo, él se jactó en un momento y dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, chintacha, fariseo de fariseos, instruido bajo la sabiduría de Gamaliel, o sea, impecable. Pero dice Pablo, pero ahora todo eso lo estimo como basura por el conocimiento, no puedo meter lo viejo con lo nuevo, he aquí todo es hecho nuevo. El primer pacto quedó, los cultos, que eran una sombra de lo que iba a venir. Entonces, el primer pueblo, para salir de ese pacto viejo, de ese vestido viejo, necesitaba creer en Cristo y que todo el vestido fuese nuevo. No podían mezclar como el Shabbat, como circuncídense, porque muchos quisieron mezclar la ley con las cosas que Cristo Jesús vino y no. Recordemos que el primer pacto fue una sombra, una preparación, que cuando se rasgó el velo, se acabó el primer pacto. Cuando en Hebreos dice muy claramente que fue una sombra, que lo que Dios ha dado por viejo, ha pasado. Ahora, eso es, bendito hermano, porque estaban ahí los fariseos, porque estaban ahí los discípulos de Juan también, y porque está hablando del ayuno. O sea, ya con Cristo, físicamente ya no vamos a ayunar, sino espiritualmente. Ahora dice en el 16 también, nadie pone remiendo allá de paño nuevo. Ya, dice en el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Un odre. Un odre era una especie de vasija de cuero que se colgaba en el hombro. De hecho, todavía las hay, ¿verdad? Que se usan los alcohólicos para meter vino y tomaban vino, ¿verdad? Lo llevaban en el sobaco, lo llevaban cargado, siempre un odre. Ahora,
Ya un odre muy viejo, también, el vino nuevo, pues ya no retiene un vino nuevo, ya el viejo odre ya no puede retener porque ya está malo. Ahora, el odre somos nosotros, los seres humanos, en este caso, ¿eh? El vestido, también hoy, el vestido nuevo es el Espíritu Santo. El vestido viejo fue la carne y la circuncisión. Ahora, el odre. El vino viejo fueron los sacrificios. El vino representa la sangre siempre. Siempre que Dios utiliza vino, simboliza la sangre. Porque fue lo mejor que Dios pudo mostrar como parábolas, un vino que es tinto, que es rojo, que representa la sangre y que es el fruto de la vid, o sea, de la uva. Ahora bien, en el primer pacto, el vino que hubo fue de animales. Fueron los sacrificios de animales durante el tiempo del templo, porque así vivieron durante miles de años. Que cada que pecaban, iban con el sumo sacerdote a ofrecer una víctima conforme a la ley mosaica, y la sangre entraba, que era el vino, entraba. Pero Dios vino a quitar ese pacto y nos puso el sacrificio. Dios proveyó el sacrificio, ya no lo pidió el primer pueblo, sino Dios proveyó a su Hijo. Y este vino, que es su sangre solamente le puede dar Cristo a un odre nuevo. ¿Y cuál es un odre nuevo? Aquel que sale de lo viejo, aquel que sale del pecado, aquel que sale de la circuncisión, aquel que sale del mundo, aquel que sale del pecado. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Así que yo no puedo mezclar mi antigua vida o también mi antigua ley, si fui del primer pacto de la circuncisión. No puedo mezclar como el vestido, sino debo de ser un odre nuevo. Esto quiere decir un ser espiritual por medio del bautizo, sabiendo que el primer pacto fue una sombra y que resucita espiritualmente, ya no de carne. Ese es un odre nuevo. Así que la sangre de Cristo Jesús, el vino, está en odres nuevos. Alabado sea Dios. Espero, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me esté permitiendo ser explícito. Pero recuerde, cualquier duda que haya, cualquier comentario, si usted tiene hambre y sed, ahí están los contactos, no dude, para que yo personalmente, si usted está en la Ciudad de México o vía telefónica, podamos aclararle a los que tienen hambre y sed de justicia y profundizar y concordar con muchísimos versículos para fortalecer la verdadera enseñanza. Así también está en la Santa Cena del Señor. Recuerde, cuando tomó la copa, que dijo: esta es mi sangre que será derramada por muchos, y la pasó. También está, como vamos a ver más adelante, el milagro de las bodas de Caná. Creo que está en Lucas, de las bodas de Caná, ¿sí? Que convirtió el agua en vino. Entonces, hay mucha representación. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, para poder entrar y participar de la sangre de Cristo, que es el vino nuevo, que es el pacto nuevo, necesito dejarlo viejo y necesito creer en este camino que es el verdadero. Sobre todo le estaba diciendo a los de su primer pueblo, del primer pacto, sobre el ayuno. Bien. Dice, pero se echan el vino nuevo en odres nuevos, fíjense, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. O sea, la sangre de Cristo Jesús y una criatura nueva, espiritual, no se conservan y no se rompen. Y esa es la vida eterna también. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir,
Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Un principal. Cuando habla de principal, habla de sumo sacerdote. Habla del pueblo de Dios. Habla de un fariseo. Porque la mayoría de los principales y de los sumos sacerdotes no creyeron. Pero sí hubo un remanente pequeño, profetizado por Dios desde el Antiguo Testamento, que iba a creer, que lo iba a seguir. Un remanente pequeño de todo su pueblo, porque la mayoría no creyó. La mayoría entregaron a Cristo Jesús. Pero este es uno de los pocos, hablando de los fariseos, porque habla de un principal. Principal era un sumo sacerdote. Bien, hermano y hermana, aquí también vamos a aprender algo, ¿no? Murió su hija. Uno, yo le doy gracias a Dios que me haya llamado por medio de una humillación muy fuerte. Porque si no, no lo hubiera volteado a ver. Antes de ser católico, iban a tocar puertas los testigos de Jehová, porque cristianos nunca, a decirme que me venían a hablar de Dios, que por favor, y yo me enojé y decía, soy católico, que no entiende. Y así yo creo que hubiera llegado algún cristiano. Yo estaba tan endurecido, tan ciego, tan engañado, que no hubiera abierto mi corazón. Entonces, hay una cita bíblica en donde Dios dice, te tuve que humillar para que me voltearas a ver. Porque, ¿cuándo volteamos a ver a Dios? Yo veo, por ejemplo, en estos principios de dolores de parto que hay ahorita en el planeta Tierra, veo, por ejemplo, gente que tiene familiares enfermos de muerte, de pestes. Veo gente que pierde por la naturaleza y los desastres naturales sus casas, su patrimonio, y se acuerdan de Dios en ese momento. Diosito. Y le dicen Diosito, que para mí no es un Diosito, es un Dios grande, pero así dice la gente. Y se acuerdan en un momento de humillación, de desesperación, que Dios nos ama, porque en este caso, yo, desde que Dios me mandó en mi vida una situación horrible, horrorosa, donde ni Superman, ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie podía librarme, entonces fue cuando clamé en una situación como la muerte, que estamos viendo aquí es una situación que no está en nuestro control. No está en el control ni en la sabiduría, ni en la riqueza, ni en el poder del ser humano. No está. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, yo muchas veces, cuando quiero pedir por alguien para que Dios toque su corazón, muchas veces digo, humíllalo, Señor. Humíllalo, porque no hay otra forma. Claro, ojalá fuesen mansos. Ojalá no fuera necesario eso. Y de igual manera, hay muchísima gente que aunque se les humille, como dice en Apocalipsis, que aun viendo todo eso, los hombres siguieron adorando a sus ídolos, duros de corazón. Pero bueno, en este caso, sí hubo un fruto, bendito hermano y bendita hermana, sí hubo un fruto, ¿no? Mi hija, primeramente fíjese bien, se postró. Y el postrarse tiene también enseñanza. Porque el postrarse es reconocer un poder superior. Y estar dispuesto a sujetarse. Eso es el postrarse. Diciendo, mi hija acaba de morir. Ahora vamos a ver aquí la fe. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe. La fe. De saber, entonces, el único que puede resucitar muertos es Dios, hermano. Nada más. Entonces, este hombre estaba creyendo que era el Hijo de Dios. Tenía la certeza, estaba creyendo ya en una situación, pero este pacto es de fe, este pacto es de creer, y este pacto es de pedir. Bueno, y sin dudar, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos.
Acuérdense que también estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, que todos los días Jesús trabajaba desde la mañana hasta la noche, lunes, martes, todos los días. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, imítenme. Recuerde, también estamos viendo para que Dios nos quite el velo y no seamos engañados por los falsos que van los dominguitos y los discípulos que piensan que están en la verdad. Porque los que creían dejaban todo y seguían a Cristo. Palabra de Dios. Ahora, Cristo Jesús jamás negó a nadie, un pedimento. Nunca le dijo a nadie no. Se levantó y le siguió con sus discípulos. Y aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Bendito hermano y bendita hermana, bueno, yo creo que mañana, porque ya se me terminó la hora, seguiremos con esta palabra de la mujer, porque también hay mucha enseñanza. Enferma de flujo de sangre. También hay mucha enseñanza sobre la fe, porque aquí vamos a hablar sobre la fe. Más bien, Dios nos va a hablar sobre la fe. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Si Dios me lo permite, pues mañana continuaremos con la enseñanza número 23. Así que hasta mañana